Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy, antes de empezar, quisiera conversar un par de cuestiones con quienes nos han seguido desde el inicio del proyecto y han visto los distintos movimientos que se han dado en el camino, ¿no? Ya es casi 1 año y medio, me parece, de toda esta gesta individual y colectiva, porque parte de una persona que le pone play, pero un montón de gente que decide participar y compartir en el espacio como tal. Y primero que estoy muy agradecida por todas las personas que han creído en el espacio y en todo lo que se ha ido construido y conversado. Ahora, hay un hecho inevitable que viene con el tiempo y es la idea del cambio, que ya de por sí venía siendo arrastrada hace no tanto. Entonces, en la medida en que se vayan conectando, se van a ir enterando una que otra noticia, más bien una muy puntual respecto al proceso de Noctámbulos los días miércoles a las 22 horas. En la actualidad han habido como 2 tiempos alrededor de pensar a Noctámbulos como un espacio dentro de estos 2 días, miércoles y sábados, en el que de vez en cuando, por ciertas circunstancias, miércoles se ve condicionado y hasta peligrando. Esta es una de esas circunstancias en el que el espacio de los miércoles se va a transformar. Entonces, esta sería, a riesgo de ser una noche muy íntima, como parece prometer, como puedo ver. A ver, decirlo de la siguiente manera, va a ser el último programa del día miércoles en vivo. Parece que, bueno, estoy trabajando en conjunto con Quito Bohemio, que es con quien trabajamos el tema logístico, tecnológico y todas esas cosas que a mí me patean, para transformarlo en un espacio pregrabado, cosa que va a ser una oportunidad, o yo lo veo como una oportunidad, para poder enviar esta parte a, bueno, ampliar a los entrevistados y las entrevistadas y las personas que comparten el espacio. Entonces, miércoles dejará de ser en vivo. Este es nuestro último en vivo de miércoles, pero sábado permanece intacto con el trabajo del abecedario que seguimos de largo hasta llegar a la Z. El sábado va a continuar con la dinámica que tanto nos gusta, pero el miércoles viene con sus sorpresas también, no es que se queda botado. Porque los cambios demandan readaptación, nos guste o no. Y para justamente brindar los espacios que espero les guste y esté a la altura de quienes nos acompañan cada noche, pues tenemos que hacer este reajuste logístico. Entonces, sin más que decir, y sabiendo que este es el último miércoles en vivo por un tiempo, porque no sabemos qué va a pasar, pues demos inicio al tema de los vínculos. De hecho, porque en toda la planificación esta vez no hubo ni siquiera publicidad. Sin embargo, estoy aquí y muy gustosa de que me acompañen en esta noche tan íntima. Como dice el título, esta noche vamos a hablar de algunas puntualizaciones, ideas, nociones y sobre todo paráfrasis alrededor del tema de los vínculos y la actualidad. Ahí me irán contando también qué piensan un poco al respecto. Yo creo que esta noche no solo que va a ser más íntima, sino que en general también de mi parte va a ser un poco más del orden de mis conclusiones, no sé si acertadas o desacertadas. Tengo una introducción, como siempre, cada noche que nos acompañamos, que no sé qué les parezca. Es mi breve resumen de 2 comparaciones, ¿no? 14 de marzo del 2020, Quito, 17 horas. Se cerraba esta ciudad de humo frente a nuestro intento por fingir que no pasaba nada. Es como un resumen de mi día 14. La mascarilla resonaba y llamaba la atención de puerto en puerto. Para las 19 horas solo la lluvia nos acompañaba y una sensación de soledad que no sabíamos nos íbamos a llevar a la casa. 2021, 1 de septiembre del 2021. Quito, 18 horas 52 minutos. El espacio laboral me resulta inminentemente extraño. Nos hemos aprendido a acoger desde las 4 paredes de la casa, donde el otro está en la pantalla y con acto de fe entrega su sufrimiento a un espacio, que es más ciber que nada, por lo menos desde mi quehacer, en la búsqueda de respuestas, o de sus respuestas principalmente. Tenemos un panorama sin muchas respuestas objetivas.
La maniobra social se ha transformado, adapta sus espacios y sus pautas para continuar con una normalidad que se rehúsa a ser negada, creo yo, ¿no? Porque en medio de todo el tema de la vacunación, de las transformaciones sociales, seguimos aglomerándonos, pero creo que es así como un tema cultural. Nos gusta estar acompañados y eso a veces nos friega alrededor de un peligro que es inminente, ¿no? Búsqueda de vacunación efectiva, proyectos de reactivación y el retorno siempre resuenan. Y la búsqueda de todo aquello que parecía ser funcional. No sé si antes los vínculos se ejercían de forma funcional, pero tratamos de rescatar algo de eso, ¿no? En vez de transformarlo. Frases resuenan, ¿no? ¿Qué vas a hacer el viernes? Te caigo, asomas y tantas cosas más. ¿Qué son los vínculos? Son entrañables nuestras viejas formas de relacionarnos y qué se puede interpretar sobre la actualidad. Para hablar un poco más al respecto, ustedes y yo, esta noche. Váyanse conectando, váyanse incluyendo. Igual el anuncio que les hice al inicio, para quien logró escucharlo, pues será publicado formalmente en estos días para como reajustar esa parte y ver qué sorpresas vamos a traer en las siguientes semanas. Voy a partir de hacer no sé si un breve análisis de un cuestionario que les dejé en la madrugada anterior a esta, sobre cómo se han ejercido o cómo se han ido construyendo los nuevos vínculos y de cuestiones así que pareciesen como tan superfluos, pero que creo que hablan mucho de qué ha pasado con eso, ¿no? Con los viejos vínculos y con los nuevos vínculos. Entonces vamos conversando un poco más al respecto. Ya me contarán igual qué piensan respecto a lo que voy mencionando. Esta era la primera pregunta que hice a través de redes sociales, a través de Instagram, que fueron las respuestas que yo recopilé. La última pregunta es la única que se hizo a través de Instagram y Facebook. Entonces vamos comenzando. Ha establecido, y pueden contestar si se animan, ha establecido nuevas relaciones interpersonales desde el inicio de la pandemia en 2020. El 78% dijo que sí, el 22% dijo que no. Aproximadamente 60 personas habían contestado estas encuestas hasta el momento en el que llegué a recopilar los datos. Por ahí aparece Fergo Black, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice, chale, había tarea, había un cuestionario que podían responderlo si quieren. Yo creo que muchos de ustedes de hecho lo respondieron. Vamos a ver qué respuestas salieron, ¿no? Igual pueden seguirlo respondiendo, como les decía, qué piensan de los vínculos de la actualidad, más fortalecidos, menos fortalecidos. A mí me dio mucho que pensar, ¿no? Segunda cuestión, ¿cuál fue el espacio principal de las nuevas interacciones? Existían dos opciones, virtualidad y presencia. Entonces, el 74% afirma que ha elegido el espacio de la virtualidad o se han dado estos nuevos encuentros a través de la virtualidad. El 26% a través de lo presencial, cosa que a mí me llama mucho la atención porque esperaba así, que tal vez tenía como un ideal de las estadísticas distinto, en el que iba a ser mucho menor el de la presencial. No. ¿En qué ámbitos, les preguntaba, se construyeron estos nuevos vínculos que me describen? Puse 4 opciones, amistoso, laboral, amoroso y sexo afectivo, o varios de las opciones que se mencionaron, incluyendo otras que pueden surgir. No, el 40% estableció que fueron varios. El 25% estableció que de esos nuevos vínculos derivaron en vínculos amorosos o sexoafectivos o se buscaron a partir de esta premisa. El 24% estableció vínculos amistosos y el 11% vínculos laborales. ¿A ustedes también les pasó? ¿Conocieron gente nueva en esos rangos, en otros rangos? ¿No conocieron a nadie? No denominarían vínculos lo que vamos a ir después hablando de qué implica un vínculo y demás, pero que al final aplica lo que les estoy describiendo o no en este breve espacio de las 22 horas. Ahí me contarán. Yo por mi parte, en este tiempo creo que he sido de las virtuales, no solo porque he tenido el gusto de compartir con un montón de gente gracias al espacio, gracias a los comentarios, gracias a las entrevistas y gracias a todo lo que ha derivado en distintos ámbitos. Yo también creo que aplicaría al varios, pero ha sido un tiempo interesante donde la virtualidad nos ha permitido trasladar a la calle a algún lugar y que no se quede como desértico. ¿Se imaginan cómo nos hubiese ido si esto pasaba en 1800?
cómo conoces gente, cómo estableces los vínculos, aunque claro, aparecen otras problemáticas. La idea de la muerte no necesariamente nos permite pensar en eso. Estamos en una modernidad donde la ciencia, y alguna vez hablaba de esto con un amigo que es economista y establecía lo siguiente, ¿no? La ciencia ha permitido que tengamos la mejor calidad de vida en el sentido de avances tecnológicos, medicinales, para que vean también, aplican, ¿no? Pero médicos y demás. Y sin embargo, el ser humano es volátil y autodestructivo, citando a Vallejo 2019, cuando fue esta conversación. Y se vuelve muy particular eso. Nos hace como poder, en medio de un momento en el que la muerte está por todas partes rondando, hacernos esta clase de preguntas, que creo que igual en distintos lugares se las hacen más allá de las condiciones ambientales, como son una pandemia o una guerra, o todo lo que se ha ido presentando, que también nos hace pensar el lugar desde donde se hace vínculo o lazo social con el otro, ¿no? Y ya que son temas que también hemos ido tratando. La siguiente pregunta tiene que ver con mantener los vínculos previamente establecidos. La siguiente pregunta es, ¿ha mantenido contacto con sus colegas, amigos, amigas, familia, pareja desde inicios de la pandemia en 2020? El 83% dijo que sí, el 17% dijo que no. Les preguntaba, espacios principales de encuentro con sus vínculos cercanos dentro de las categorías que acabo de mencionar. El 71% dijo que principalmente, es decir, no únicamente, pero el más predominante es el virtual. El 29% que principalmente es el presencial. Cosa que vemos se correlaciona bastante con la primera parte de las encuestas, cuando hablan de los primeros encuentros, de las primeras formas de conectar con el otro en estos tiempos de COVID y post-COVID, que creo que todavía estamos en la amenaza medio inminente, que se define algo, que las vacunas a corto plazo, a largo plazo, y de hecho con el inicio de clases y con todas estas otras incorporaciones, que ya veremos qué resultados tiene, ¿no? Por ahí aparece Fergo Black y dice, la virtualidad es el resultado realístico de lo que en la ciencia ficción se conoce como la teletransportación. ¿Cachas? Podemos estar presentes en cualquier lado con quien sea. Yo a veces, y citando ahí un poco a mi papá, a veces me siento en los supersónicos, si es que veían dibujos animados. Es como esa comunicación en pantalla cuando yo era niña se veía tan, incluso misteriosa, incluso del orden de la fantasía, del dibujo animado, como tal, con todas estas implicaciones del orden de la narrativa de ficción, y resulta que estamos en esa ficción, hablándonos a través de un celular. Ustedes me están viendo desde la comodidad de sus hogares, desde la comodidad de su trabajo, donde quiera que estén, a solo un clic en vivo. Me parece que solo con un desfaz de 3 a 5 minutos desde que empiezo a hablar, pero estamos ahí, viéndonos, escuchándome, con todas mis divagaciones de las 22 horas. Y eso es lo que estamos viendo. Me parece interesante pensarlo como una teletransportación de imagen. ¿Será que esto va a ir avanzando? ¿Será que algún día se descubre cómo transportar materia? No lo sé. Creo que hay todavía posturas que dicen que no. Ya veremos. La siguiente pregunta me llamó mucho la atención porque si nos basamos en la parte estadística de esta encuesta, pensaríamos que la gente logró resolver el tema de la virtualidad. O sea, si es que en teoría el mayor porcentaje apuntó a hacer nuevos vínculos a través de estas plataformas, que en su momento también cuando hemos hablado del amor, de conocer gente nueva y demás, se ha apuntado incluso a estas redes, principalmente Instagram, Facebook, Tinder. Por ahí alguien mencionaba Badoo, Grindr y demás aplicaciones para conocer personas. Las respuestas que tienen que ver cualitativamente con la descripción del asunto nos va a mostrar mayor diversidad. Entonces, estas son las siguientes respuestas. De la pregunta, ¿cómo describirías los vínculos interpersonales en la actualidad? Y dice lo siguiente. Cercanos en la lejanía, reducidos a una pantalla, infravalorados, pensando que es lo mismo que la vida real. Frágiles, flojos, reducidos en números, algunos vínculos solo dependían de la presencialidad, no hay una conexión emocional,
Sobreviven los vínculos más auténticos, renovación de las dinámicas y reconexión progresiva. Por ahí también dicen más cerrados, exclusivos, o sea, ahora escoges mejor, dicen por ahí, si en realidad vale la pena verse salir de casa. Fundados en la confianza o en la absurda esperanza de que no tengan COVID. Y creo que esto creo que nos va a llevar a un lugar diferente el pensar este punto en específico. Creo que va a reposicionar muchas cuestiones dentro de la idea del vínculo. Más maduros toman más en serio el afecto de los otros. Turbulentos pero necesarios, distópicos. Alguien preguntaba, ¿un link? Me pareció, la mayoría se rió con esto. Yendo a terapia, aprender qué hacer, decía otra persona. Si solo quieres estar conectado con una persona, tienes que agregarla a tu red. Si quieres un vínculo de confianza y entendimiento en el que se compartan cosas, pues deberías hablar con esa persona por lo menos un par de días a la semana por par años. Alguien decía, ¿ustedes hacen vínculos desde 2020? Compartiéndose memes, decía otra persona. Esto es como una de las principales, me parece a mí, de sostener las dinámicas, de hacer que la llama no muera, la llama de cualquier cosa. Hay un dicho, de niño conoces a alguien afín y te haces amigo. De adulto ya solo conocidos, pero yo soy optimista. Creo que los vínculos se hacen si uno está dispuesto a ponerse en una posición de vulnerabilidad para conocer y ser conocido. De ahí la cuestión de los espacios, el chat fundamental. ¿Qué piensan de esta idea de que el chat sea fundamental en la actualidad? De que sea el espacio primordial para el encuentro más íntimo con el otro. ¿Qué implica? Ustedes, y se me ocurre una pregunta a partir de eso, que la voy a dejar suelta. Si es que alguno de ustedes, y la dejo suelta, pero a nivel de vivencia, no necesariamente la tienen que compartir. Alguno de ustedes que están, alguno de ustedes que están del otro lado de la pantalla y han conocido a personas desconocidas, valga la ironía de lo que acabo de decir, ¿iniciaron alguna conversación con una videollamada o todas fueron a través de chat? Ese es el espacio fundamental como tal. A mí una cosa que me ha pasado es, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? El primer encuentro con el otro fuera del chat viene a ser ya la videollamada, y cuando ya te trasladas al espacio de la consulta es otra cosa, ¿no? Se rompe como el ideal. Me imagino que tiene el otro de tu lugar como terapeuta, de ti, como ibas construyendo esa imagen de la persona con la que estás trabajando, ¿no? En las entrevistas de trabajo igual, de la nada, y empiezas a generar todo un vínculo laboral con una persona que jamás has visto cara a cara. Son cuestiones que me parece que dejan mucho para pensar. Como siempre, más preguntas que respuestas de noctámbulos. Así funciona. Otra persona decía, de pasitos a pasitos, de poquito a poquito. Y los likes. ¿Qué piensan de estas respuestas? Yo les voy a dar como algunas apreciaciones, porque si bien es cierto, y vuelvo a hacer como hincapié en la parte estadística de todo el asunto, nos ponemos a pensar que la gente aceptó la virtualidad, que hubo un terreno previo también, hemos hablado muchas veces de eso, incluso con el experimento de las citas a ciegas, a quienes nos han seguido desde inicios del proyecto, cuando estuvimos con Sara de Ode Orgasmo, colaborando en esta cuestión así tan particular, que fue así tan... Incluso hubo un programa, pero se borró el programa porque era la maldición del 2020 que se borren los buenos programas. Pero la cuestión ahí era pensar cómo, o si era posible hacer un vínculo con una persona que no conoces dentro de un esquema como este, y romper con esa cotidianidad del chat hacia otro dispositivo donde al menos, como lo planteaba de hecho Fergo, te puedas teletransportar o generar esa ficción del espacio de encuentro con el otro. Entonces, es particular cómo hemos aceptado la vida virtual y se vuelve casi inevitable. He escuchado muchas veces frases como si no existes en redes, no existes en ningún lado. A nivel laboral actualmente creo que tiene muchísimo impacto, no el único, pero pareciese tenerlo. Y sin embargo es algo que todavía rechazamos y criticamos a nivel cualitativo. Como que no lo sentimos como algo estable.
Aunque algo inherente a la vida en general creo que es la inestabilidad. Pareciese, resonase. Inestabilidad no como sinónimo de muerte, sino como sinónimo de cambio y movimiento constante, ojo, ¿no? Tenemos así como esa asociación muy particular. Y hablando de vínculos cercanos, por ahí aparece mi mejor amiga de la infancia. Te mando un saludo y un abrazo muy especial, cortando un poco el encuadre de los saludos porque me da mucha emoción para que vean lo que permite la virtualidad. Volviendo como al tema de los comentarios, hay algunos que a mí me llamaron mucho la atención. Esta idea de seguir demarcando la idea de lo frágil, de lo flojo. Y con esta previa que estaba ya como mencionando, y que creo que me desvió un poco del tema, de que hubo un terreno previo, hubo un cultivo de toda esta cuestión de presentarnos frente a las redes. Ya venía emergiendo desde el boom de High Five. Yo creo que ahí ya nos estaban preparando para lo que se venía. Si eran de la era High Five, que creo que es así como importante demarcarlo, porque yo soy de la generación que se mata de la risa con eso del MySpace y todas esas cuestiones, ya tenían como una premisa de ese terreno de conocerse a través de lo virtual. Entonces, incluso de ahí derivan un montón de chistes, programas dramáticos y demás, aparte del tema de la cultura de la red social. Y digo cultura porque ya estamos insertos en esa cultura, más allá de que no hayamos sido, por lo menos, niños de los 90, que es algo de lo que hemos hablado algunas veces, que no hayamos sido directamente las precursoras, bueno, no precursoras, sino hayamos sido los protagonistas y las protagonistas de esos espacios. Pero ya estábamos, sobre todo en la adolescencia, atravesados y atravesados por eso. Eso ya iba como dando hincapié a lo que se venía y facilitando los procesos de integración a través de esta calle virtual en la que ahora nos encontramos y nos desencontramos, porque también habilita eso. Pensamos en la idea de la fragilidad y yo siempre vuelvo a remarcar esto que traigo a colación, y es que no eran ya de por sí distancias las que vivíamos en la cotidianidad. Tenemos como esta idea, y hablaba con una amiga al respecto, una amiga que está trabajando el tema de memoria y espacios. Es como si por lo menos en nuestra cultura todo pasado fuese mejor, y siempre lo tenemos como una añoranza, tal vez a la infancia, ¿no? Donde los vínculos, dependiendo que si eran niños como yo que jugaban en la calle, se mataban de la risa y demás, nos remiten a una sensación de compañía. Se queda eso inserto hasta cierto punto, ¿no? No solo por ser cultura latinoamericana, sino por las prácticas en las que en algunos barrios se mantenía, por lo menos cuando yo era niña, no en todos los barrios. Y que se van perdiendo con el tiempo, se van estructurando de otras maneras a partir de ciertos procesos, incluso urbanísticos, no sé si denominarlo de esa manera, como por ejemplo la proliferación de conjuntos y demás que se convierten en estos espacios seguros, que no necesariamente lo son, pero que dan ese ideal. Pero la calle ya no sigue siendo ese espacio seguro donde podías jugar. En la actualidad no es así. La virtualidad viene a tener otro punto a favor, al menos desde esta, no sé si llamarlo ficción o construcción urbana de una sociedad cada vez más aislada, cada vez más distante y cada vez más desconfiada. Pensaría yo, estoy hipotetizando. Sin embargo, tenemos esta idea de lo frágil como no sé si plantearlo como esa distancia que la red permitiría, ¿no? Hablaba con una persona de cómo cuando te sientes muy fastidiado con este espacio, y hemos hablado muchas veces con ustedes mismos, con las y los entrevistados, con la gente que está del otro lado, te hartas y apagas. Tienes esa posibilidad. La gente aprendió a decir que no con las redes sociales. Aprendió a decir, ya no quiero hablar, aprendió a bloquear, aprendió a borrar, al menos desde ese lugar, con esta falsa idea de control que tenemos a partir de este espacio, logramos poner esos límites. Y no sé si eso es fragilizar algo, pero es la sensación que tienen y está bien. Por otro lado, esta idea de la confianza, lo que les decía, que mencionaba una de las personas que respondió a la encuesta, y es que fundados en la confianza o la absurda esperanza de que no tengas COVID.
Creo que la muerte como un espacio inminente, como un hecho inevitable, pero que ya tiene una forma real, te obliga a pensarte dentro de la lógica vincular de otra manera, ¿no? Entonces, si tenemos un bicho que no podemos ver, que no podemos tocar, pero nos puede matar y que puede ser contenido por otra persona, que es como un amigo imaginario que te puede matar, películas de terror, a quienes les guste. En ese sentido, sí te hace pensar a quién te acercas, pues. ¿Por qué te vas a acercar? ¿Con quién te vas a jugar la vida a veces? En el ámbito laboral también cambian un montón las prácticas. Yo he escuchado descripciones porque mi trabajo principalmente ha sido virtual y en los espacios públicos donde he tenido que hacer alguna cosa ha habido como mucha distancia y no tienes como la sensación de hablar, ¿no? Que uno tiene a veces sus momentos de hablar y sus momentos en los que no hablas, pero que quienes iban más cotidianamente a las oficinas ven otras transiciones, desde llegar a un espacio donde trabajabas y que somos aglutinados y que somos sociales y ahí se notan las prácticas de oficina, que son otro misterio que algún día hablaremos al respecto, pero que te cuentan lo que es estar en una oficina vacía. Y a alguna gente le resulta mucho más acogedor, más productivo, y otra gente mucho más angustiante, porque es ese espacio donde había un todo que se reduce a ti mismo, ¿no? Y que te empiezan a hablar desde la computadora y desde el celular, y resulta que el dispositivo es lo que te conecta con el mundo. Entonces eso te puede hacer perder la cabeza. Voy a ir a los comentarios de la noche, veo que ya están empezando a participar. Por ahí aparece el querido Pantalones Lectores. Un abrazo y un saludo muy especial. Dice, conocías gente en las salas de chat, Latin Chat, y desarrollabas vínculos, luego te citabas y para reconocer a la otra persona le pedías que se describa con qué ropa iba a ir vestida para que vean los tiempos High Five, Latin Chat y demás. ¿Participaron en esa clase de actividades? Si se animan, cuéntenos, si no, recuérdenlas con esta conversación. Fergo dice, es que la virtualidad está fundamentada en el espacio propio y seguro, donde te vinculas solo con quien uno lo permite o con quienes si uno los permites. Es esa falsa idea de seguridad que lo vuelve mucho más rentable, o sea, es parte de esta idea de, bueno, el chat nos da esta posibilidad de intimidad, y hasta cierto punto estoy, pero no estoy, porque no hay esa mirada frontal y esa voz y eso que nos confronta, ¿no? Cuando hablábamos del otro y resulta que hoy tratamos qué nos enlaza al otro, hablábamos de qué impacto tenía el rostro, ¿no? Con todo lo que Levinas menciona, con todo lo que Beck parafraseaba de Levinas, de cómo la mirada del otro es el lugar donde nos encontramos, que nos hace existir, pero que también nos limita, ¿no? Entonces, en la virtualidad vivimos un montón de fantasías, desde las más pequeñas que nos hacen pensar que podemos expresar todo lo que nos da la gana, ejemplo Twitter, ejemplo los desfogues que uno a veces se puede mandar en los chats, todas esas catarsis, llamémoslo de esa manera para tener como un término pedagógico para hablar de esto, en el que uno le tiene que decir al otro lo que siente y el otro puede o no bancarse el semejante lectura, que no necesariamente se las tiene que aguantar. Porque, ¿qué pasaría si le estás viendo de frente? Pero entonces en todo eso se vuelve muy rentable el espacio de la red social, porque la relación con el otro angustia, ya lo hemos hablado. Fergo dice, en tiempos de Latin Chat sí era denso el nivel de confianza en el otro. Explíqueme un poco más de lo que implicaba el Latin Chat. Cuéntenme, es como alguna vez he visto esos videos así un poco de entretenimiento, porque yo veo de todo, así como novelas y demás, donde hay esto del chat roulette y todas esas cuestiones, que es este espacio donde te rotan con otras personas y te pones a conversar en varios idiomas, algo así es de Latin Chat. ¿O cómo funcionaba? Cuéntenme, por favor, para la conversación que hoy es más jovial, esta noche de intercambios. Entonces, hablan del tema de los links. Un link para ingresar a nuestra sala de chat. Esa es otra cuestión muy particular, la conversa, el trabajo, el vínculo, en el espacio terapéutico, cuando se te cae el espacio porque se va el internet. Es una cosa que puede romper la intimidad y el proceso que se está construyendo.
que descoloca, que corta con toda la información que estaba fluyendo. Y no lo digo solo como terapeuta, también lo digo como paciente. Estás en ese momento de incertidumbre y de todo lo que se juega en un proceso terapéutico y se te va el internet. Un tiempo en mi casa se iba la luz, porque así es la vida, porque también pensamos mucho en cómo el ejercicio vincular pasa a tener estas ventajas como el anonimato, porque no deja de ser una ventaja, tiene una ganancia el no verle a la cara al otro, es poder permitirse un montón de cosas que en tiempo real no necesariamente te permitiría, pero pasas a ser dependiente de una ventana, de un portal. Ya no tienes que salir de tu casa, pero falla el internet, falla el celular, falla el aparato tecnológico, se va la luz y falla el vínculo, ya no puedes ingresar, ya no te puedes comunicar. Estás aislado hasta que eso que es externo, que es ajeno de lo que dependemos, demuestra lo contrario. Entonces, ya no somos tan autónomos como pensaríamos, ya no depende solo de nuestro movimiento, de nuestra comunicación. Ahora depende de un montón de factores que atraviesan dicha comunicación. Si bien es cierto, la red nos juntó, también nos separó, porque estamos mediados por estos aparatos que si les da la gana de fallar, falla absolutamente todo. Entonces, pensaba también en esto de link, un montón de gente se mataba de la risa como tal, porque es como muy certero. ¿Quién no ha estado en un Zoom en el último año y medio? ¿Quién no conoce Zoom, Teams y tantas plataformas para encuentros un poco más masivos? Hubo como un montón de chistes alrededor de los cumpleaños Zoom y toda la cosa. Yo estuve en algunos. Entonces de ahí que derivaron un montón de nuevas prácticas como los stickers de los Zooms, que les debe resonar un montón. Porque se vuelven como necesarias esas otras formas o esos desplazamientos de las formas de relacionarse tradicionales, ¿no? Esa amistad medio, como quien dice, amor pastuso u odio controlado, claro, ese es el dicho. Que viene a ser como esta forma medio hostil de hacer lazo social, de tener tan naturalizado el bullying. Y dicen, ¿quién no te bulea no es tu amigo? Bueno, pues se traslada a los otros dispositivos y ahora tenemos una diversidad de stickers de nuestra comunidad de amigos muy interesante. Entonces, pasan esos fenómenos que solo son desplazamientos de la vida cotidiana, la nueva vida cotidiana, si queremos pensarlo de alguna manera. Por ahí Fergo me está informando que es de Latin Chat, para todas y todos los que tenían esa duda como yo. Dice, Latin Chat solo era texto, nada de fotos, los perfiles con fotos llegaron luego, y que de alguna forma dan esa sensación de seguridad de que con quien estás comunicándote es el de la foto. Que ahora hay hasta un montón de propagandas para demostrar que no es así, ¿no? Pero qué interesante. ¿Y cómo les fue con Latin Chat? ¿Alguien tiene alguna experiencia Latin Chat que quiera contarnos? Y de todas maneras, en algún momento voy a buscar algunas historias de Latin Chat a ver qué me sale por ahí. Funcionó, encontraron el amor, desencontraron el amor, se encontraron con alguien conocido, lo dejo suelto, misterios de Latin Chat. Entonces tenemos este otro momento, ¿no? Donde la palabra viene a ser la única forma de posibilitarse con el otro y te puedes encontrar con cualquier sorpresa, que hasta cierto punto creo que debe ser un poco emocionante. Yo conocí una dinámica similar en estos blogs que se construyen comunitariamente, que alguna vez alguien me contaba que hablaban sobre historias de terror, era este blog, y que ahí se había conocido con alguien que le gustaba y le había ido súper bien. Entonces, conozco esas historias sobre temas similares. Vivimos entonces, a partir de los comentarios y lo que les acabo de mencionar brevemente, en esta contradicción entre lo funcional y lo disfuncional del tema de hacer lazo social a través de redes sociales. Por ahí alguien decía o mencionaba el tema de pasito a pasito, de poquito a poquito. Yo creo que el momento en el que la muerte es una cuestión inminente, que el otro es ese símbolo de muerte como posibilidad, que es lo que pasó con el tema de la pandemia, sí te frena la situación. Y algo de ese baldazo de agua fría, creo que los tiempos actuales lo necesitaban, ¿no?
Vivíamos en un tiempo de aceleración, el tráfico me parece que era la mejor ejemplificación de cómo eran los tiempos nuevos, tiempos salvajes, como dirían los ilegales, en el que tratábamos de resolver el cotidiano a mil por hora. Y de repente, boom, te puedes morir en cualquier momento. Y tienes que pensar muy bien a quién vas a visitar, por lo menos dentro de la posibilidad de lo electivo, ¿no? No es lo mismo que cuando tienes que ir a trabajar y punto, y no te queda de otra y tienes que confrontarte a esa situación. Digamos que hay cosas que no las eliges al 100%, en algún punto sí, pero ya no es tan condicionable. Sin embargo, amistades, familia, pareja, sí entra dentro de esa lógica y te hace tomarte las cosas de otra manera. Este pasito a pasito, poquito a poquito, me parece que es un punto a favor de estos tiempos, nuevos tiempos salvajes. Porque nos hacía falta tomarnos el tiempo de hablar con el otro. Si el Latin Chat le puedo rescatar algo de lo que me están explicando, es el lugar de la palabra, tomarse el tiempo de escuchar al otro, de pensarle al otro de una manera distinta, que con objetivos más mundanos, si lo quiero plantear de alguna manera, que también son sumamente válidos. Fergo dice, en los 90s sería la última década donde había gente que se conocía primordialmente por anuncios en medios impresos. Ahora estamos a un clic de relacionarnos con alguien. ¿Se acuerdan de Corazones Solitarios? Ese era un asunto internacional, ¿no? Y hay un montón de historias de gente que se conoció con Corazones Solitarios. Y creo que todavía existe, de hecho. Quienes saben o no saben, bueno, les informo que es Corazones Solitarios. Recuerdo que hay del diario El Comercio, La Familia, salía toda una lista en La Familia era, si no corríjanme, una lista de anuncios de se busca dama, era muy interesante eso. Se busca caballero de edad, de tal edad a tal edad, para hacer amistad, para establecer una relación. La gente era como súper objetiva, a veces decía, para formalizar un matrimonio, y las características de esa persona. Entonces, hubo gente que se conoció por ahí. Yo conocí a una señora familiar de una amiga mía que nos contaba cómo tuvo una cita por Corazones Solitarios, que le había puesto su hija, ¿no? Porque esta señora era separada o divorciada, me parece. Entonces, esta persona se había encontrado con esta otra persona a una llamada, ¿no? Entonces, y de lo que nos contaba, tuvo una buena cita, no creo que creció para nada más, pero tuvo una buena cita. Corazones Solitarios, para que vean esas posibilidades. Ahora estamos a solo un clic, a una solicitud, a un seguir. Yo sigo todavía angustiada por el verbo seguir del Instagram, a un match, a tan solo un clic, definitivamente. Y ese, entre comillas, de relacionarnos, yo creo que estoy como muy, muy de acuerdo con lo que acabas de plantear. No sé hasta qué punto, bueno, sí nos relacionamos, pero no sé a qué nivel y no sé con qué enfoque. Pero pasa de todo. Yo he conocido gente que me cae súper bien, que me llevo súper bien y que nos matamos de la risa un montón en estos tiempos modernos, tiempos salvajes. Me llevo buenos amigos de la pandemia, buenas amigas de la pandemia, para que también. Por ahí el querido Pantalones dice, en la actualidad se tiene a la persona en tiempo real, casi en vivo y en directo. Los celulares con cámaras, WhatsApp, antes era más textual todo, después se conocía a la persona cara a cara. ¿Qué preferían ustedes? Se me viene a la cabeza eso. ¿Qué prefieren ustedes? El tener ese tiempo de tantear a través del texto o de las fotos o de la virtualidad, a quién van a topar, con quién se van a acercar, o prefieren el encuentro presencial y que ahí se empiecen a desarrollar ciertas cosas. Yo he escuchado muchísimo el tema de cómo, y citando nuevamente a Medianeras, como la Big Mac de la tecnología no es como en la foto. Entonces, cuando el protagonista de este corto, que luego se vuelve largometraje de Medianeras, habla de las citas por internet y del chat, y no recuerda el bello Messenger que tenía su zumbido, cuando en el tiempo en el que uno se podía permitir esas intensidades, el hacerse ver a través del zumbido, ¿no? Pero nos recuerda cómo era pensarse en un tiempo solitario. 2011 es más o menos donde tengo entendido que se presenta este cortometraje y luego largometraje.
para decir justamente eso, cómo esa exhibición, cómo esa propaganda que construimos, esa imagen, esa máscara, ese performance del que hemos hablado. Y qué complejo, ahora que lo pienso, no me había saltado esta idea, cómo es construir algo entre dos performances. ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque hay algo que es como súper gráfico. A ver, tarde o temprano, y tenemos que hablar desde el orden de la sinceridad, en algún punto no pasa por Tinder, 2018. Y es sumamente interesante. A mí, yo creo que quien se mande una tesis de eso, y hay tesis sobre cómo se trabaja el tema de la imagen en las distintas redes sociales, que cada red social tiene su propio filtro, más allá de los filtros que pueden producirse, que tienen sus propias adaptaciones de imagen y demás, ¿no? Pero cómo se da esta suerte de exhibición para jugársela en el orden de lo deseable, ¿no? Y no es solo a nivel de imagen, sino a nivel de palabra. Entonces, empiezas a encontrar una serie de performance. Tú también muestras ese performance para hacer este match, como utilizando el lenguaje del espacio Tinder, del espacio Facebook, con todas sus ademanes y demás cosas, y todos sus detallitos, y todos sus ananáis. Y empiezas a hablar de cuestiones que asumes, interpretas, crees que le pueden interesar a los demás. Capaz que ni le interesa, capaz que ni le importa, pero uno asume, ¿no? Y en la medida en que tienes más objetos que te sugieren esas hipótesis que nos hacemos para poder hablar con el otro, vas jugándote ciertas cartas como posibilidad. Quien analice eso, como Desmond Morris analizó los actos de cortejo humanos desde el orden de la biología y los actos precopulativos de los animales, primates, aves y demás, va a tener un vuelo teórico, pero maravilloso, sinceramente. Por ahí aparece el querido Quito Bohemia, dice abrazos, Vane, te mando un saludo y un abrazo muy especial, amigo querido, hoy que estamos hablando de los vínculos esta noche. Fergo Black dice, ahora es inquietante el no verse directo a los ojos, porque ahora se ve a la pantalla y los ojos están mirando al vacío. Esa es una cuestión, me parece maravilloso lo que acabas de mencionar. Es una cuestión que a mí me mata, sinceramente, porque sobre todo desde la experiencia de las entrevistas, desde la experiencia de la psicoterapia, ni tanto con los amigos, porque ahí uno les puede como pensar que les estás viendo a los ojos, porque vivimos mucho desde esa ficción, desde nuestras sensaciones, ¿no? Pero es tenaz cómo se juega la idea de que la persona que te está escuchando, por ejemplo, ustedes que me están escuchando ahora, se sientan parte de toda la conversación a través de la mirada. Entonces, eso de aprender a mirar la cámara ha sido algo que me parece fuerte en la medida en que no encajas realmente con la imagen del otro. No le estás, como dice Fergo, no le estás viendo a los ojos, pierdes lenguaje corporal, pierdes un montón de datos que son tan importantes porque construyen la comunicación, porque la comunicación no solo es verbal, sino es un conjunto de cosas que son leídas en tiempo real, que son, por ejemplo, este tema de en vivo, el tiempo real ya se vuelve un lenguaje más cotidiano, pero luego vamos a esa cuestión, pero que en el momento en el que no estás, pueden significar cualquier cosa, en la medida en que esos detalles ya no se ven, ya no se comparten, ya no se complementan dentro de la comunicación. Una cosa que a mí me resulta súper angustiante, no sé ustedes qué piensan al respecto, esto que acaba de plantear Fergo, de perder toda la imagen y solo tener una imagen fragmentada, ¿no? Como tener me recuerda mucho a este personaje de los Power Rangers, no era Zor, o sí era Zor, creo que se llamaba Zor, que estaba en este frasquito y se comunicaba, me recuerda mucho a eso, ¿no? Somos fragmentos. ¿Y cómo es el encuentro entre fragmentos? Ahora que lo mencionas, estamos viviendo una realidad fragmentada y nos estamos acercando a esos fragmentos que dejamos ver, construidos de forma muy pensada, atravesados por filtros y atravesados por un montón de cosas. Esa es la vida en la que estamos ahora. No lo veamos desde un punto de vista moral, es parte de la actualidad. Por ahí aparece la querida Arena Morena, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Y nos dice, también pasa que cuando estás frente a frente con alguien, la otra persona está en la virtualidad pendiente de algo que no está ahí ese rato. En su celu, viendo redes, hablando con alguien más, etc. Y nos pasa un montón. Yo tengo como
como que trato de no tener ese hábito, pero algún mensaje, alguna cosa roba, capta la situación. Y estamos ahí, o sea, nunca soltamos la virtualidad o la virtualidad no nos suelta. Yo lo que hago de vez en cuando es dejar el celular en la casa. Y sin embargo la mente se desvía, ojo, no es que eso nos va a salvar del encuentro con la virtualidad, de la adicción, porque yo creo que en la actualidad, si pensamos de las categorías de la adicción a la virtualidad que tiene que ver con el número de horas, con los días de consumo, todas y todos somos adictos a la tecnología y lo que implica. Por eso ahora se habla de una cultura tecnológica, porque tenemos que empezar a pensar también que estamos insertos en esas dinámicas que son parte de nuestra forma de intercambio y que requieren, al igual que hablar del tema de sexualidad, al igual que hablar del tema de la muerte, un diálogo un poco más amplio, porque es parte de la vida. Por ahí Arena continúa, como que ya no nos sabemos desconectar, sentimos que nos perdemos de algo, que todo mensaje es importante. De hecho, yo tengo preparado un espacio para hablar del tema de la urgencia. ¿Qué mensajes son urgentes? ¿Cuándo tenemos que contestar? ¿Qué pasa si no contestamos? Que eso ya para el segundo momento que les hablé al inicio del programa, ¿no? Bueno, tercer momento en realidad de Noctámbulos, que tenía un montón de momentos. Pero sí, vivimos ya como una semi-paranoia. Y la idea de la importancia de a quién le respondo, cuándo le respondo y demás, estamos insertos en esas preguntas. Vivimos cierta paranoia si lo pensamos de alguna manera. Mi querida Vico, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice, mira la cámara en terapia. Mirar a la cámara en terapia es raro. Reconocerte en pantalla mientras lloras o haces catarsis es súper loco, lindo y raro. Yo no me veo, trato de no verme. Y a veces no le veo a mi terapeuta. De hecho, en mi espacio terapéutico, mi terapeuta no prende la cámara. Y al inicio era horrible. Decía, está ahí, hay vida detrás de la pantalla. ¿Quién me está viendo llorar? Porque en terapia los terapeutas también lloramos. Entonces, es complejo esa cuestión. Yo trato de no verme, la verdad. Algún día aspiro a volver a ver a mi terapeuta en persona, pero y a mis pacientes cuando los puedo ver en persona hay otras dinámicas. Es así como, es bien particular. La mascarilla, el no tener como la gestualidad, el distanciamiento. Bueno, el distanciamiento siempre hubo en el espacio terapéutico, al menos una mesa te dividía el espacio, pero sí es distinto como tener estas cuestiones. No sé nunca he hablado de esto con un paciente o una paciente específicamente, pero sí es bien particular, de mi lugar, desde donde yo puedo hablar. Y luego ir a los espacios presenciales, los aprecias más. O sea, en mi caso, como desde mi profesión, yo los aprecio más, a los espacios donde puedo trabajar. Y me demandan otras cosas también, porque sí te sientes nerviosa, nervioso. Y en lo personal, no sé si les ha pasado, y pasándome en los comentarios y en esta idea de lo confiable, lo no confiable, los vínculos más cercanos, más alejados, trato de, cuando me encuentro con alguien, sea en el ámbito profesional o personal, de brindarle un espacio seguro. A mí me pasa eso. Y de que no solo brindarle, sino brindarme a mí también un espacio seguro. Esta idea de la seguridad se vuelve otro componente sumamente importante para la forma en la que hacemos vínculo en la actualidad. Por ahí el querido Quito Bay me dice, a veces es bueno solo escuchar, mucha vista a veces confunde. Puede ser, en el ámbito de los espacios, bueno, pero en el ámbito de los espacios de intercambio social, con la vista también se escucha, ¿no? Porque escuchar es darle lugar al otro, darle lugar en distintos planos. Eso me parece que distingue escuchar de oír. Por ejemplo, ustedes ahorita, algunos me estarán escuchando, otros me estarán oyendo, a otros les daré ruido mientras hacen los deberes. Todos me parecen muy bien, pero yo le haría como esa distinción. ¿Y a qué lugar vamos? Si hoy estamos hablando de los vínculos y estamos pensando como qué nos atraviesa el hacer vínculos desde esta actualidad que tiene como tantas cosas alrededor, de temas de violencia como tal, y la paranoia del otro que ya no nos resulta tan confiable, y luego sí nos resulta, que es la serie de bagajes que tuvimos, ¿no? Por ahí Fergo me corrige con el tema de Sordon, que era un tipo de holograma consciente, para que vean. ¿Será que ahora somos hologramas conscientes?
Somos un tipo de hologramas conscientes, dice Fergo, me acaba de perforar esto, a mí me acaba de resonar de la misma manera, porque, y ahí sí, ¿no? En la lógica de la proyección de imagen, en la lógica de la proyección de sonido, seríamos un holograma consciente para quienes están del otro lado. Yo ahorita sería un sordo, de alguna manera, y salud por eso. Pero estamos en esas, de ser hologramas conscientes que se comunican entre sí. Fergo dice en la película Things to Come, Cameron Menzies, 1936. Voy a anotar eso como una de las recomendaciones de la noche, Fergo. Antes de seguir con tu comentario, Things to Come. Ya. Escrito por H.G. Wells. Imaginan en 2036 con lo que conocemos como live streams. Estos son los live streams. Para que vean que no era tan lejos, 2021, a veces me olvido en qué año estamos. Y de hecho antes ya se estaba dando. Es que esta era una realidad que ya se construyó. Quiero partir de eso, ¿no? Y volver a recapitular eso. Hoy el programa estaba destinado a ser de 1 hora, ya estamos llegando a la primera hora. Y vamos a tratar de resumir algunas cosas para continuar un poco con los tiempos de Noctámbulos de esta noche. Pero solo los comentarios de la noche siempre dan mucho que decir, porque nos recuerdan en qué mundo estamos viviendo. Yo quería partir ahora de la idea de pensar los vínculos, de hablar de un concepto de vínculos, que es desde donde vamos a conversar esta noche un poquito, lo que nos queda de la conversación, y es esta idea de que, me estoy como perdiendo un poco, perdón, pero esta idea de que los vínculos son ese espacio de atadura, ¿no? Que siempre se van a trasladar a un lugar, que son un hecho inevitable. Si los otros son el un lado del puente y el otro lado del puente somos nosotros, eso que nos ata en esa lógica que construye la posibilidad del encuentro con el otro sería el vínculo, ¿no? Por algo viene del latín vinculum, que significa cadena o atadura. Pero ¿cómo se construye esa cadena? ¿De dónde viene esa atadura? Cuando hablábamos de los otros, de la alteridad de las otras, como reflexionábamos con las preguntas que hacían, pensábamos en la lógica del lenguaje, de cómo el haber sido insertos en una cultura a través del lenguaje, a través de estas otras personas que nos cuidan y que luego nos entregan esa sociedad en la que vivimos, el haber sido puestos un nombre, un apellido, dados un lugar, nos va vinculando a esas distintas relaciones, porque hay miles de formas de hacer relaciones. Si bien es cierto, la teoría del apego, el mismo complejo de Edipo de la teoría psicoanalítica, trata de ir versando esta idea de cómo se hacen los vínculos, hacia dónde van y categorizando. Cada vínculo es particular y eso hace tan difícil el pensarlo todo el tiempo y tan maravilloso el vivirlo, porque hay esa diversidad dentro de incluso el vínculo entre una persona es un hecho en movimiento, es que transita un montón de lugares. Voy a ver otro comentario, pero ahí aparece mi querida Suncos Bisutería, te mando un saludo y un abrazo muy, muy especial. Dice, en lo personal me encanta esta comunicación virtual, acorta las distancias. Yo hablo con mi familia del exterior casi todos los días. Antes no había esa posibilidad por los costos de las llamadas. Ciertamente, ese es otro punto muy, muy válido, porque vivíamos en una cultura donde la migración se daba, pero con varios periodos de tiempo muy marcados y muy masivos, ¿no? Que creo que es una condición de hecho muy humana ahora que uno va como enterándose de otras cosas, escuchando, analizando y leyendo otras cosas, pero que en su momento separó a un montón de familias, padres, hijos, abuelos, abuelas, parejas, y que la pandemia volvió a pasar. Mucha gente tuvo que volver a sus ciudades natales y demás. Y esto salvó un montón de separaciones que pudo ser como mucho más lamentable, si queremos poner como otra cuestión, mucho más tensionante y demás. Permitió que el aislamiento para mucha gente no sea tan sentencioso, no te haga perder la cabeza. ¿Qué pasaría si en 10 meses nos llega la carta de alguien que esperábamos que nos confirme si sigue vivo? Que eran las realidades que se vivían hace no tanto. Por ahí Zuncos continúa, por otro lado, lamento la agonía de las postales y de las cartas escritas a mano recibidas por correo.
Yo hasta un correo electrónico me emociona bastante en la actualidad, porque esa es otra cuestión, ¿no? Antes, y es lo que se está empezando a rescatar, ahora que retorno a esta idea del pasito a pasito, poquito a poquito que alguien nos decía, que se juega también en esos elementos que se van construyendo entre una y otra persona para llegar a ese otro, que algunos nos implican más que otros, el chat, la inmediatez, a veces no tienes nada que decir si hablas todo el tiempo. Ni siquiera la gente que convive habla todo el tiempo, pero se convierte en una necesidad tener que decir algo. Cuando alguien decía por aquí en los comentarios de la noche, como te comunicas aunque sea a través de memes, es una forma de declarar que sigues existiendo también. A veces no tienes nada que decir meme. Meme para ver qué pasa. Y a veces, como hablábamos hace no tanto, ¿no? A veces no hay nada que decir, no hay nada más que hacer. Y mañana va a haber algo que decir. Pero ahí tenemos un nuevo mandato moral. Siempre hay algo que decir, siempre hay que tener que decir algo. Hay que responder algo. Se vuelve súper neurótica la idea de responder. Se vuelve súper angustiante también, ¿no? Tienes que responder. ¿Y a los cuántos tiempos? Por ahí aparece Franco, te mando un saludo muy especial. Justamente es un delito no decir algo. Fergo Black dice, hablando de vínculos, el efecto pandemia, conocer a alguien y creer que sería el amor de tu vida. Pongo mi carta en modo de defensa y paso mi turno. Muchísimas gracias por tu comentario de la noche. ¿Qué pasa también, no? Porque es esta idea de la crisis y que es muy particular, ojo, ¿no? Cuando estamos en crisis, todo se vuelve más vívido, todo sentir se intensifica, porque es parte del proceso de crisis. No digo que a todo el mundo le haya dado crisis en la pandemia, porque creo que es una generalización muy desacertada. Mucha gente vivió de forma muy estable, a mucha gente le pasaron muchas cosas, a mucha gente no le pasó nada y le dio el encierro y demás. Bueno, imposible, y un error lo que acabo de decir, imposible decir que pasamos por una pandemia y decir que no te pasó nada, ¿no? Porque la idea de muerte está inminente, pero no todo el mundo la procesó de la misma manera, eso sí. Entonces, hace que sean mucho más vívidas ciertas elecciones desde ese lugar de la crisis, que no significan que sean más o menos reales, sino que también parten de cierto lugar que está, no podría decirte tergiversado, pero al menos tiene un tinte de sentimentalismo que puede derivar en muchas cosas. No hay un solo destino y tengo un montón de hipótesis sobre eso que acaba de mencionar Feo. Entonces, por un lado, necesitamos un sitio seguro y el amor es una forma de no perder la cabeza. Freud, malestar en la cultura, ¿no? Y un montón de autores más. Por otro lado, no quita que lo que se construya dentro de un espacio de crisis demande pensarse desde otros lugares, incluso porque ahora piensas en el cuidado que no tenías antes. Piensas en la idea de que la persona, incluso se te viene a la cabeza cosas que tal vez no pensabas antes. Se fue en bus, ¿qué pasará? ¿Llegará bien? ¿No se contagiará en el camino? ¿No le robarán? Y empiezas a pensar en cosas que no todo el mundo las pensaba, ¿no? Igual hay gente que igual en la actualidad no las piensa y ya está, ¿no? Entonces, esas formas en las que necesitas que eso que vas a hacer se vuelva tan particular, valga la pena, también nos recuerda la necesidad que tenemos de ser sostenidos por algo en tiempos de crisis. Y se vuelven decisiones muy complejas desde ese lugar. Y solo lo planteo como complejo, casi todo yo sé que lo planteo como complejo, me dirán, Vanessa, ¿a qué te refieres con complejo? Que está muy mediado por un montón de parámetros, cuestiones de sentimientos que movilizan en distintas direcciones y que la relación con el otro nunca tuvo garantías, ahora tiene menos garantías, pero que vuelve también más interesante la cosa, porque sobre todo esta conciencia de muerte y enfermedad nos ha hecho mucho más. Veo que está muy en boga hablar de responsabilidad afectiva. Aquí hemos hablado de eso, de la idea del cuidado. Ya se empiezan a hablar de cosas que no se hablaban, que se tenían muy asumidas, incluso en roles hasta de género. Porque estamos en un tiempo en el que la pareja se te enferma y se te puede morir. En el que la mamá, el papá, el tío, la tía, les da una gripe y ya todo el mundo entra en desesperación porque puede ser mortal. Estamos en ese tiempo. Tenemos otro tipo de conciencia, es inevitable.
Entonces, las formas en las que se están ejerciendo ciertos vínculos y que te llevan a otros lugares también, ¿no? Cuando iniciaba la pandemia, yo escuchaba muchas historias de gente que me rodeaba, amigos, amigas principalmente, de sus historias de amor. Tengo así como una serie de historias de amor con distintos destinos, ¿no? Relaciones que se concretaron, se volvieron así como mucho más consolidadas, relaciones que se terminaron y demás, y hemos hablado de todo eso. Pero una cosa que veía en común de la gente que empezaba a salir en tiempos de pandemia es que estaban mucho más insertos al espacio de... Yo voy a leer, ese es un comentario muy interesante, pero estaban muy insertos al espacio más íntimo de la casa, ¿no? Ya no tenías a dónde ir y terminamos en la casa, yo qué sé. Y supongo que eso también deriva en otras dinámicas. Lo dejo como pregunta más que como respuesta, porque creo que esto lo pueden decir de forma más óptima quienes vivieron esas experiencias. Por ahí aparece el querido Ferch, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Viéndolo desde un punto de vista más biológico, la muerte inminente genera un impulso a la reproducción. Y una respuesta que creo que va de la mano con esa afirmación es la de Franco, que dice el baby boom. Algo de eso está, ¿no? Sí, como una condición instintiva, porque no dejamos de tener instintos como tal. Bueno, psicoanálisis va a decir que no tenemos instintos, tenemos pulsión, pero hasta la pulsión tiene una pulsión de vida y la pulsión de vida tiene una deriva en cuestiones de reproducción y demás, pulsión sexual. Entonces, algo de eso va a estar ahí, en esta idea de la permanencia. La permanencia que es esa lucha humana que mantenemos todo el tiempo, creando un montón de cosas, incluyendo el lenguaje, que fue la forma en la que, como dice Lacan, el ser humano intenta vencer a la muerte, a través de una condición de permanencia, porque el lenguaje trasciende y se hereda y se transmite y se moviliza también, porque también es una entidad viva. Entonces, en ese sentido, se dan muchos fenómenos alrededor de lo que se ha ido construyendo. Siempre terminamos hablando de parejas, ¿se han dado cuenta? Qué terrible. El misterio del amor nos atraviesa y nos trasciende cuando hablamos de los vínculos. Incluso en la encuesta que les mencionaba, hablaba de lo laboral, hablaba de lo amistoso, pero terminamos en el erotismo. El eros siempre movilizando a noctámbulos. Entonces, estamos en esas lógicas insertos, ¿no? Como tal. Pensando ya como para ir anudando todos estos fragmentos, ya noto que decir algunas puntualizaciones permite destripar la cosa e irla anudando en algún momento. Estamos en un tiempo donde se exponen formas de ser vínculo que para mí ya se estaban gestando antes, sean a través del orden de lo virtual, sean a través del orden de la imagen, de estas fragmentaciones que en las redes sociales vivimos hasta la fecha, fragmentaciones de palabras, de identidad, de imagen, mediadas por filtros, mediadas por un montón de cuestiones. Pero también tenemos estos otros lugares donde te piensas dos veces antes de verte con alguien, pero también antes de darle un espacio a esa persona, porque pretendes que sea dentro del orden de la seguridad, aunque también se derivan en otras prácticas de peligro y de riesgo como tal, porque el ser humano vive ese límite entre vida y muerte, bordeando un montón de cosas. Por ahí aparece Luis Roque Sal, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Hola, Vane, quizás has visto la película de Her, ¿qué te pareció? La vi en el cine cuando salió Her. No, a ver, creo que en su momento lo pensamos como una especie de borde entre utopía, distopía, en el sentido de que no se concreta y nos recuerda que el sufrimiento es un hecho inevitable. Pero pensando en los avances tecnológicos y en esto, por ejemplo, de las muñecas, no solo las muñecas sexuales que ya son estéticamente muy reproducen la imagen del cuerpo femenino o el cuerpo masculino, los muñecos sexuales, sino que ya la inteligencia artificial va moviéndose un montón de lugares. No puedo llegar a una conclusión de eso porque no estoy como muy empapada en el tema. Creo que nos recuerda la importancia del otro y cómo desde ese cuestionamiento, porque también el otro nos reconoce y el otro del amor es un otro bien fregado.
¿Y por qué el otro del amor es un otro bien fregado? Porque nos reconoce no solo como deseables, sino como únicas, únicos, narcisismo, el bello narcisismo. El amor nos enfrenta al narcisismo y al... Es una paradoja el amor, porque implica una renuncia y una entrega al otro, pero también un narcisismo. Ser novia de alguien, novio de alguien, Basil, y tanto que como hablábamos en otros momentos aparecen distintas nominaciones para saber que algo eres de esa persona, desde activo fijo y demás términos que nos hemos inventado, dice, es mi Basile, es tu Basile, cualquier cosa, que son formas de nominación y con el tú, con el mí, que son, que demuestran pertenencia. Entonces, Her creo que representa esa cuestión que la plantearía como un hecho inherente del ser humano, que es desear ser amado, desear ser amada, de alguna manera. Y claro, pues se vende como una cuestión ideal y toda la cosa, y hasta ahí hay una ruptura y nos recuerda el sufrimiento que también implica ese riesgo. Y que es un riesgo lindo, y que algún día hay una ruptura con el otro, y ruptura no es solo terminar con el otro, que de hecho el sábado ya por fin hablaremos del divorcio en términos legales, pero pensándolo desde, aparte que la música me encanta de Her, hasta ahora le escucho la música, años que vi esa película y me fascina la música de Her, pero es eso, ¿no? El otro es complejo y queremos inventar un otro ideal, porque Her trata de ser eso, ¿no? Queremos inventar un otro ideal y cómo será posible que algún día la tecnología llegue a ser tan humanizable, no lo sé. Y las distopías presentan mucho esto de los vínculos amorosos entre hombres y máquinas, entre mujeres y máquinas y demás. Pero parece que el amor trasciende como una necesidad de vínculo. Y eso se vuelve bien complejo porque construyes, edificas, porque hacer una máquina es edificar alrededor de esa necesidad. Por más avances científicos hay cosas que solo se desplazan. Eso pienso yo. Sungus dice, con el mundo virtual la globalización se ha cristalizado, pero jamás suplirá la mirada directa y el valor del lenguaje de la mirada. Totalmente de acuerdo. Tuvimos un programa sobre la mirada. Algún día tendremos otro sobre la mirada. Miles de programas sobre la mirada, porque las distintas percepciones y la importancia de eso ya es a otro nivel. Creo que la gente se fija más en esos detalles también. Escuchaba recién en una reunión con una amiga de mi mamá, porque la mirada viene a ser tan importante que genera hasta un mercado. O sea, el mercado de maquillaje, la mirada actualmente es súper amplio. De los lentes, de todos esos elementos que permiten construir algo de esa mirada, las cejas que como verán están pintadas, el delineador, cómo había caído en cierta línea de cosmética la industria de los labiales, porque esta línea cosmética era así como puntera en la industria de los labiales, pero se disparó el tema de los cosméticos de la mirada. No es una coincidencia, porque son espacios de fijación que el ser humano les ha construido hasta un tributo. Hay un montón de símbolos a nivel cultural, humano, global, que tienen como ese posicionamiento de la mirada, del ojo como tal. Entonces, hay cuestiones que yo creo que por ahora, y digo por ahora porque es en el siglo en el que vivo, es en la era en la que vivo, porque la vida nos da muchas sorpresas, que todavía son muy, hasta suspiro, que todavía son muy predominantes, que no, o por lo menos yo lo vivo así, no reemplazan el lugar de la presencia. Sostienen, han facilitado la vida, le han dado como otros enfoques, pero no hay nada como el tacto, no hay nada como la mirada, no hay nada como la voz, no hay nada como el tiempo real. Fergo dice, Boston Dynamics está dejando bases con sus robots humanoides, mientras tanto las IAs siguen aprendiendo de nosotros y están avanzando a pasos agigantados. Eso sí, llegará el día en que tal vez no logremos diferenciar y veremos qué pasa con esta posibilidad de Her, ¿no? Veremos si es que eso se construye de esa manera.
que al menos desde el cine nos muestran 1.000.000 de escenarios de por qué eso no es buena idea. No lo sé, ya veremos qué pasará. Así que, señoras y señores, con esta breve conversación sobre los vínculos, sobre qué pasa con el otro, por qué estamos atados al otro y estos breves puntos sobre el tema de la tecnología, vamos dando por concluido el espacio de esta noche. Recordarles que ha sido un gusto construir este espacio de los miércoles. Para mí es un honor. Recordarles que la metodología del miércoles cambia. En unas 2 semanas empezarán a ver los nuevos productos y que nos darán como esta oportunidad, porque si bien es cierto, ya vemos muchos adeptas y adeptos de estos espacios tecnológicos, hay muchos que no y que tienen mucho para decir y que va a ser muy interesante poder acceder a estas otras personas que para mí me encantaría que las escuchen y que los espacios pregrabados van a llegar, cosa que también algún día estaba de hablar de los espacios pregrabados, cómo se ha facilitado todos esos procesos de producción con esta revolución, y ni revolución tecnológica, con este posicionamiento de algo que ya estaba ahí. Es interesante pensar el tema de los vínculos, cómo hacemos vínculos, cómo nos jugamos con la virtualidad, qué pasará después de este mundo pandémico, qué pasará después de todos estos reposicionamientos, porque también aparece la idea del cuidado. Y creo que a nuestra sociedad, sobre todo, la idea del cuidado y el autocuidado le hacía falta hace mucho tiempo. La relación con el otro es una relación que se juega con eso, a nivel laboral, a nivel personal, dentro de lo personal, lo amoroso, lo amistoso. Bueno, que lo amistoso también es amoroso, ¿no? Ciertamente. O lo sexoafectivo. La idea del cuidado es primordial para hacer lazo social. Algo tenía que recordarnos de eso, así sea la idea de la muerte inminente. Qué bueno que nos hayan recordado que tenemos que cuidarnos los unos a los otros y cuidarnos a nosotras y nosotros mismos. Eso pienso en términos muy generales, sobre lo que ha ido pasando. Agradecerles un montón y nos vemos el sábado para hablar del tema de rupturas. No se olviden, segunda parte o tercera parte me parece, porque es otro tema que aquí en el espacio de Noctámbulos nos encanta. Recomendaciones de la noche les tengo 2. Una película que tengo que ubicar bien el nombre, que habla sobre el proceso de una pareja que se separa. No sé si por el tema del COVID, me parece que es por un tema de viaje. Entonces van a ver cómo esa dinámica se va transformando y cómo esa ausencia física es tan difícil de simbolizar, si lo queremos pensar de alguna manera. Otra, escuchen Tom Waits, porque hoy estaba muy, muy conectada con Tom Waits y vuelvo a hacer esa recomendación de la noche. Y un libro que no sé si mi querido amigo que me lo recomendó, Andrés Ruiz, está del otro lado todavía porque le vi por ahí, que ya me lo empecé a leer así como más interiorizando toda la situación, que es La invención de Morel. Entonces, eso les dejo como recomendaciones de la noche. Se queda Things to Come, que lo mencionaron, y eso es todo por esta noche. Nos vemos el sábado para más Noctámbulos aquí en el programa de las 22 horas. Adiós.